Capítulo 2. Instalarse. Vagó por las calles de Mustafú, exhausto, cansado, pero con una determinación en sus ojos que no había antes. Ahora tenía poder para hacer algo en este mundo y lograr un cambio, y corregiría los errores enterrados profundamente en este mundo. Pero primero necesitaba dormir un poco. Se aferró a la luz como una luciérnaga, aferrándose a los postes de luz e iluminando edificios al otro lado de las calles. Akira no quería que se repitiera lo de antes. Aparte de unos cuantos borrachos inofensivos y algunos viajeros nocturnos, no encontró a mucha gente. Había visto un par de héroes, y una parte de él estaba tentado de ir a un héroe y contarle su historia, pero en el fondo de su mente sabía que era solo su lado débil el que hablaba. Lo había hecho antes, diciéndole que huyera mientras el hombre aún estaba vivo y a su merced. Nunca volvería a escuchar esa voz, la que le decía que tomara la opción fácil y que necesitaba comodidad instantánea y sin dificultades. Siguió adelante durante la noche, sus pies raspando ligeramente el suelo mientras sus ojos comenzaban a parpadear. Durante este tiempo, Akira se mantuvo despierto manteniendo su mente ocupada en su agotamiento eterno. Se las había arreglado para descubrir cómo cancelar sus pedidos de New Order. En realidad, era muy simple, y todo lo que tenía que hacer era pensar en la orden que había establecido y dar la orden para detenerlo. Una vez que se canceló, la energía que envolvía su cuerpo se retrajo hacia su estómago. Al igual que Starsky Stripes, solo podía tener 2 órdenes activas a la vez, pero eso era más que suficiente para él. Por lo que Akira había visto en el manga, la peculiaridad tenía un potencial increíble, casi ilimitado, incluso más que Afo y Ofa. Todo lo que tenía que hacer era comprender su peculiaridad y entrenarla. Eventualmente se detuvo en un hotel de aspecto decente llamado Starstruck. Decidió que era un buen lugar para pasar la noche. Antes de entrar, pronunció 2 órdenes. Puedo lavarle el cerebro a la gente. Mi lavado de cerebro es más fuerte en humanos. Después de hacer los 2 pedidos, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando y entró. La recepción era pequeña y descuidada, y había un hombre en el mostrador leyendo su periódico. Detrás de él había un estante con todas las llaves de la habitación y una caja registradora descansando frente a él. Bien, señaló, solo una persona para lavar el cerebro. No podía estar seguro de la fuerza de sus poderes. Aunque New Order era fuerte, no lo había entrenado lo suficiente como para poder lavarle el cerebro a más de una persona, incluso con sus 2 órdenes. Oiga señor, ¿cuánto cuesta una habitación? Los ojos del hombre se quedaron en blanco, su rostro perdió toda expresión. Akira sonrió antes de adoptar una expresión pensativa, inclinando la cabeza. Dame las llaves de tu mejor habitación. El hombre asintió robóticamente, tomó las llaves de C3 y se las entregó a Akira sin resistencia. Akira hizo girar las llaves alrededor de su dedo, todavía sumido en sus pensamientos. También necesito algo de dinero. ¿Cuánto dinero tienes en tu caja registradora? Preguntó. 82,000 yen, respondió el hombre. Akira colocó una mano en su barbilla, tratando de encontrar el mejor equilibrio de dinero para que sobreviviera. No quería tomar todo el dinero del hombre inocente, pero tenía que tomar algo. Intentaría devolverle el dinero en una etapa posterior. Ok, entonces, dame 20.000 yenes, por favor. El hombre asintió, sacando mecánicamente billetes de la caja registradora. Mientras tomaba nota tras nota, Akira notó algo. El hombre estaba resistiéndose. Fue sutil, pero Akira notó la forma en que las manos del hombre temblaban ocasionalmente y trataban de alejarse de la caja registradora. Mierda, incluso con 2 órdenes, ni siquiera puedo lavarle el cerebro a un anciano por más de 1 minuto. Realmente necesitaba comenzar a entrenar su peculiaridad, pero primero tenía que salir de esto sin que lo atraparan. Akira Rush agarró por completo las notas y las arrugó en su bolsillo. Miró hacia arriba y vio que la máscara robótica que rodeaba al anciano comenzaba a resquebrajarse lentamente. Escuchar. Akira agarró una campana en el mostrador del escritorio. Cuando escuches esta campana, olvidarás todo lo que sucedió aquí, ¿de acuerdo? Supondrás que un hombre adulto pagó por la habitación durante todo un año. También creerás que tú gastó 20.000 yenes en reparaciones del hotel. ¿Entiendes?
Ante el asentimiento del hombre, Akira salió corriendo, esperando hasta que estuvo a la mitad de las escaleras antes de tocar el timbre con fuerza. Colocó la campana en el suelo, subió rápidamente las escaleras y entró en su habitación. Cuando llegó a la habitación, se permitió una pequeña y genuina sonrisa al ver la cama grande y cómoda colocada en el centro de la habitación. Usando lo último de su energía, saltó sobre la cama, finalmente permitiendo que su cuerpo y mente descansaran. Akira se despertó al día siguiente, sintiéndose renovado y listo para luchar contra el mundo. Toda la fatiga y la confusión que se habían acumulado en su primera noche aquí ahora se habían ido, y nunca se sintió mejor. Se sentó en la cama toda la mañana, pensando. Finalmente tuvo tiempo de pensar en su situación y en cómo había terminado en el mundo de My Hero Academia. Pensó en su mundo anterior, uno en el que era un estudiante modelo que estudiaba para convertirse en ingeniero debido a los deseos de sus padres. Odiaba su vida que estaba constantemente determinada por las elecciones de sus padres, y se sentía harto de eso. Esa es la razón por la que en primer lugar se metió en el anime, era un escape de su vida desagradable. Ahora se había ido de ese mundo y era feliz. En esta vida, haría lo que quisiera hacer, y eso sería convertirse en un héroe. Era una buena persona en el fondo y tenía una fuerte peculiaridad, por lo que la elección era obvia. Pero antes de que pudiera hacer eso, necesitaba hacer lo más efectivo que alguien en un mundo shonen podía hacer: entrenar. Visitó la tienda de conveniencia más cercana y compró una variedad de alimentos, desde frutas hasta carne y verduras. Para maximizar los resultados de su entrenamiento, necesitaba comenzar a comer los alimentos adecuados, de lo contrario no estaría obteniendo lo mejor de su arduo trabajo. Dado que su cuerpo tenía solo 8 años, estaba limitado a los ejercicios básicos a menos que quisiera lastimarse. Necesitaba limitar la cantidad de ejercicio físico que realizaba, pero no lo hizo con su peculiaridad. Las peculiaridades funcionan de manera similar a los músculos. Cuando los músculos se someten a un ejercicio intenso, se desgastan y se destruyen, y como resultado eventualmente vuelven a crecer más fuertes. La misma regla se aplica a las peculiaridades, lo que significa que cuanto más lo sometes a un entrenamiento intenso, más fuerte se vuelve. Dado que no hubo efectos perjudiciales al entrenar tu peculiaridad a una edad temprana, aparte del agotamiento de la peculiaridad, Akira era libre de entrenarlo dentro de ciertos límites. Si Akira tenía alguna duda sobre esa declaración, entonces todo se desvaneció cuando recordó la fuerza de Starzan Stripes. A pesar de tener la misma peculiaridad, la de Akira era como una pequeña vela, mientras que la de ella era como un infierno furioso. Si bien apenas podía lavarle el cerebro a un anciano con sus 2 órdenes, Starzan Stripes básicamente tenía el poder de deformar la realidad. Por ahora, haría ejercicio moderado y trataría de ponerse en forma como un niño de 8 años, lo que significa que su enfoque actual debería ser fortalecer su peculiaridad. Se sirvió un vaso de agua y lo dejó a un lado. Iba a estar hablando mucho y gritando muchas órdenes, literalmente. Necesitaba mantenerse hidratado. Chapter 3. Decisions. Cuando el reloj marcaba las 7 am en punto, el cuerpo de Akira salió de su reposo y entró en el reino de la conciencia. Mientras estiraba su cuerpo, dejó escapar un fuerte bostezo, luchando por cerrar la boca y el agotamiento que sentía. Antes de levantarse de la cama, canceló la orden que obligaba a su cuerpo a despertarse a las 7 am, tarareando suavemente mientras la energía volvía a su estómago. Durante la semana pasada, descubrió que su peculiaridad no solo era fuerte, sino que también era muy diversa. Fue casi sorprendente para él que una peculiaridad que tenía más potencial que Afo y Ofa estuviera siendo utilizada como despertador humano. También había descubierto muchas más cosas interesantes sobre su peculiaridad en los últimos 7 días. Por un lado, había descubierto que la energía en su estómago era esencialmente un tipo de energía que distorsionaba la realidad con algunas restricciones. Tenía 2 reservas separadas de esta energía, separadas entre sí por algún tipo de barrera invisible. Otra cosa interesante fue que la única forma en que Akira podía usar esta energía era mediante el uso de órdenes. Sin adherirse correctamente a la regla, no había forma posible de que él usara la peculiaridad. También notó que cuando usaba una orden, el 100% de la energía, 50% de su energía total, se usaba sin importar qué.
Esencialmente, si quería usar una orden, era 100 o nada. En retrospectiva, todo tenía sentido. Una peculiaridad tan fuerte tenía que haber venido con algunas restricciones, de lo contrario, literalmente podría romper el mundo. A cambio de todo este poder, vino con restricciones y reglas complicadas que se vio obligado a seguir. De todos modos, además de entender más su peculiaridad, también la había entrenado. Cuanto más usaba la energía, más energía se producía. Por supuesto, no fue tan simple, y Akira tuvo que trabajar en su peculiaridad durante varias horas a la vez durante una semana antes de lograr sentir un cambio notable en la energía, pero aún así fue un progreso. Cuanta más energía tuviera, más fuertes serían sus órdenes, por lo que estaba en el camino correcto. Su peculiaridad podría usarse fácilmente para mejorar su entrenamiento físico y mental. Con órdenes para el crecimiento muscular y la curación, su entrenamiento sería mucho más efectivo, y con órdenes como memoria fotográfica y aprendizaje mejorado, fácilmente podría estar al tanto de todo lo que necesitara. También había probado los límites de su peculiaridad. Lamentablemente, el sueño de Akira de poder manipular el tiempo y el espacio con unas pocas palabras se quedó así. Incluso en el mundo de Ma había límites en las cosas, pero Akira no estaba demasiado preocupado. Volvió su atención a otro tema, el dinero. Los fondos que había obtenido del anciano de abajo no eran muchos y solo le durarían unos días más. Ahora necesitaba otra forma de ganar dinero de alguna manera, ya que no sentía que sería agradable volver a robarle al anciano. Como no tenía forma de conseguir un trabajo, solo había una forma de conseguir el dinero para sobrevivir, robando. Todavía se sentía culpable por lavarle el cerebro al anciano de abajo y obtener una habitación gratis y una parte de su dinero. Tan pronto como tuviera suficiente dinero extra, se lo devolvería 10 veces más. El punto es que no se atrevió a robarle a los inocentes de nuevo, así que solo tendría que robarles a los ricos. Con razón, esto lo llevó a la maravillosa idea de convertirse en vigilante. Inicialmente desterró el pensamiento con una risa, pensando que era estúpido, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. No lo malinterpreten, sí, él quería convertirse en un héroe, pero eso fue principalmente porque podía convertir su objetivo de salvar a la gente en un trabajo legal y una profesión lucrativa. Era una situación en la que todos ganaban, por lo que era una elección obvia. Ser vigilante significaba lo mismo, solo que ilegalmente. Lo hizo pensar, si tenía el poder de salvar a alguien, ¿por qué tendría que esperar hasta los 15 años con una licencia de héroe para hacerlo? Su viaje para convertirse en héroe involucró esperar 7 años con su peculiaridad dominada y no usarla para salvar a alguien, y fue un viaje que no podría tomar. Akira no podría estar físicamente al margen durante 7 años, esperando hasta que sea mayor de edad antes de poder salvar a la gente. La peculiaridad de Akira ya estaba por encima del resto, y su diversidad y fuerza le dieron la capacidad de luchar contra estos criminales con solo 8 años. Si tenía la libertad de hacer esto, ¿por qué no debería tomarla? Su plan era simple. Captura a los criminales, toma su dinero y salva a la gente. Estaba matando 3 pájaros de un tiro, y el único inconveniente era violar la ley y correr el riesgo de ser atrapado. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Esto lo llevó a donde estaba ahora, mirando un traje negro completo con una mirada determinada mientras se preparaba para su primera expedición. Lo había planeado con anticipación, durmiendo durante el día, dejándolo completamente energizado y listo para luchar contra el crimen, no había excusas. Cerrando los ojos y respirando profundamente, asintió con la cabeza, comprometiéndose por completo con su decisión, y comenzó a ponerse el disfraz. Se cuidó de ponerse el disfraz, asegurándose de no rasgar o romper nada. Aunque iba a convertirse en un criminal de acuerdo con la ley, ciertamente no planeaba revelar su identidad a nadie. Se ajustó las gafas en la cara, asegurándose de que todo estuviera oculto. Lo único que la policía podría identificar sería el color de su piel, que no importaría a menos que tuviera una peculiaridad mutante, que no tenía. Abrió la ventana de par en par, sintiendo que el aire frío de la noche lo golpeaba con toda su fuerza. Su pequeña estatura se deslizó por el hueco y Akira saltó. Punto de vista en tercera persona, Tatsuma. Dame todo tu dinero.
Gritó Tatsuma, el arma temblando en sus manos temblorosas mientras trataba de calmarse. El intento de hacerlo solo aceleró los latidos de su corazón que ya se aceleraba, hasta el punto en que sintió que si iba más rápido comenzaría a latir fuera de su pecho. Echó un vistazo al otro hombre, que se congeló con una mirada de miedo en sus ojos, mirando fijamente el cañón de su arma. Mirando esa mirada demasiado familiar, se preguntó cómo terminó en esta posición. Como todas las historias de este mundo, comenzó cuando Tatsuma tenía 4 años. Miedo lector, así había llamado el médico a su peculiaridad. Esencialmente, le permitía leer los peores temores de otras personas, eso era todo. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en la persona deseada, y una imagen de su peor miedo aparecía en su cabeza. Ese era el concepto central de su peculiaridad, pero no era como si lo hubiera usado en mucho tiempo. Cuando se lo reveló a sus compañeros de clase, inicialmente se encontró con miradas confundidas, por lo que cuando el maestro le pidió que diera un ejemplo, lo hizo. Como lo haría su yo infantil, sin rodeos reveló uno de los peores temores de sus compañeros de clase, lo que provocó que la niña rompiera a llorar. No pasó mucho tiempo para que tanto él como su peculiaridad fueran etiquetados como villanos, lo cual fue muy irónico, considerando que los mismos que lo llamaron así fueron los que lo habían intimidado y menospreciado durante toda su vida. Corte al presente cuando Tatsuma tenía 22 años. El acoso constante había destruido la poca motivación y confianza que tenía en sí mismo, lo que lo hizo dejar la escuela con malas calificaciones, ansiedad social y sin posibilidades de encontrar un trabajo. Y así se quedó en casa de sus padres, ahogando sus penas con cualquier salida que pudiera encontrar. Primero comenzó con juegos, luego anime, luego drogas. Esto pareció ser la gota que colmó el vaso para sus padres cuando lo echaron. Ahora aquí estaba, apuntando con el arma robada de su padre a la cara de un extraño, con el estómago atrapado en un nudo intangible. Había pasado el último mes viviendo en las calles, revisando opción tras opción, tratando de encontrar una manera de ganar dinero. En algún lugar cerca del final de esa lista estaba robar a alguien. Si esto no funcionaba, solo faltaban unos espacios más para llegar al final de esa larguísima lista de fracasos, lo que significaba el suicidio. ¡Aro! Gritó de dolor cuando su arma fue repentinamente arrancada de su mano, causando que el nudo alrededor de su pecho se apretara mientras se preparaba para el peor de los casos. Sus ojos llorosos lograron distinguir una figura parada frente a él, vestida con un amenazante traje completamente negro. A pesar de la baja estatura del hombre, todavía estaba asustado hasta la médula. Estabas temblando mucho allí. Apenas prestó atención a los pasos resonantes del transeúnte inocente que trató de robar, en lugar de eso, enfocó toda su atención en el hombre frente a él, tratando de captar cada palabra a través de los latidos de su corazón. Por favor, no me mates. Suplicó, suplicando al hombre que era su juez, jurado y muy posiblemente su albacea. El hombre se inclinó más cerca, causando que Tatsuma se congelara y se estremeciera mientras esperaba un puñetazo, una patada, cualquier cosa violenta, pero contrariamente a lo que creía, tomó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo. Lista de formas de hacer dinero. El hombre de negro leyó el papel. Sus ojos miraron el resto de la lista, leyendo en silencio mientras lo hacía, las emociones en sus ojos cambiaban constantemente. Consigue un trabajo, mendiga dinero en las calles, robando. El hombre levantó la voz ante el último. ¿Fracasaste en robar algo?, preguntó, y aunque era una pregunta un poco condescendiente, Tatsuma se dio cuenta de que era por curiosidad genuina. Hay demasiados héroes y cámaras de seguridad alrededor, lo intenté un par de veces y casi me atrapan. Tatsuma explicó, apenas logrando no tartamudear. El hombre a su lado permaneció en silencio por un segundo hasta que preguntó, ¿y qué sucede después de llegar al final de la lista? Tatsuma permaneció en silencio, lo que parecía ser una respuesta suficiente para que el hombre entendiera. Ya veo. Dijo, en silencio por un momento antes de hablar, ¿cuál es tu peculiaridad? ¿Eh? Tatsuma no podía creer lo que escuchaba. Pregunté, ¿cuál es tu peculiaridad? Respiró hondo, apenas logrando no gemir de arrepentimiento y miedo mientras hablaba. Miedo lector, así se llama. No quería nada más que hacerse un ovillo y desaparecer.
Ahora el hombre de negro lo dejaría, posiblemente lo golpearía antes de que se fuera, todo porque tenía una ki. Ahora entiendo, dijo la figura de negro, mirando a Tatsuma de arriba a abajo con una mirada fija, déjame adivinar, acosado en la escuela, sin confianza en ti mismo y sin trabajo, continuaste así hasta que terminaste aquí. ¿Realmente tuviste una vida difícil? No. Lamento no haber podido salvarte antes. El hombre sonaba triste, su voz llena de arrepentimiento y dolor. Se arrodilló y abrazó a Tatsuma, quien se estremeció ante el repentino contacto. Su agarre se apretó alrededor del cuerpo de Tatsuma, roto tanto física como mentalmente, lamento mucho lo que pasaste. Nadie tendría que pasar por eso. Sintió las lágrimas brotar de sus ojos y luchó contra el impulso de derrumbarse. Nadie, ni siquiera sus padres, le habían dicho algo así. Toda su vida fue despreciado, ignorado, intimidado, nadie en su vida estuvo ahí para él. Ahora Tatsuma era un hombre adulto, sollozando en un callejón mientras un extraño al azar lo abrazaba después de evitar que cometiera un crimen, y posiblemente dispararle algo. Todo era tan surrealista, la mente de Tatsuma estaba confusa y nublada, pero sabía que finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Todos los años de dolor emocional reprimido se liberaron en el hombro del extraño, sus sollozos resonaron en el oscuro callejón. Una vez que dejó de llorar, el hombre se separó del abrazo y se sacudió el polvo de las rodillas. Tatsuma miró su hombro mojado con una mirada de disculpa, lo siento. Sintió que el hombre sonreía a través de su máscara, no lo menciones. Sé que la sociedad es dura con ustedes, y aunque parece que a nadie le importa, a algunas personas sí. Tatsuma asintió, pero su mente estaba en otras cosas. ¿Qué hago ahora? El hombre se encogió de hombros. Eso lo decides tú, pero déjame darte un consejo. No te avergüences de quién eres y de lo que tienes. La sociedad te ha obligado a convertirte en quien eres, un hombre roto sin esperanza. Para el futuro. Tatsuma se encorvó ante eso, retirándose más en sí mismo. Pero, tienes la opción, ¿quieres seguir siendo el mismo? ¿Quieres seguir siendo un hombre patético y roto sin esperanza para el futuro, o quieres cambiar? Te dejaré esa pregunta a ti. Antes de que Tatsuma pudiera responder, el hombre saltó y desapareció, dejando a Tatsuma solo con sus pensamientos y las palabras que acababa de pronunciar. Era obvio lo que tenía que hacer. Necesitaba cambiar, y aunque ese cambio puede llevarle un tiempo, necesitaba empezar en alguna parte. Así que he visto lo que algunos de ustedes decían en los comentarios sobre la peculiaridad y realmente me gustan sus ideas, pero aunque Akira será OP, no quiero que sea súper fuerte donde pueda vencer a All Might con un toque. Para cuando tenga 8 años.